principio, ¿quién es, dónde nace y cómo entra a la televisión? Bueno, digamos que, ¿cuál quieres? ¿La verdadera o la mentira? No, pues la de veras. Ahorita se trata de sacar la verdad. Bueno, lo que pasa es que cuento yo una que estaba yo en la avenida Chapultepec esperando el camión y de repente empezaron a construir una barra delante de mí y ya cuando me di cuenta ya estaba yo dentro de la empresa. Pero eso no es cierto. Pero Porque entré muy fortuitamente, porque la verdadera situación es que atrás por Río de la Loza, digamos, y Niños Héroes, estaba la escuela, la secundaria número 14, que daba, digamos, hacia Canal 5, para ubicarnos, ¿no? Por esa entrada de Río de la Loza se entraba al estudio B, que era el segundo estudio más grande después del estudio A, donde se efectuaban los programas de variedades, los programas grandes, ¿no? Y en el estudio B, en el más de concursos, otro tipo de musicales, más factores hacia ahí. Pero resulta que cuando estaban construyendo la antena, y yo, la casa de ustedes, cerca de la secundaria, estaba en Doctor Vertis, también a 2 cuadras más hacia Fray Servando, digamos. Y yo veía esa construcción rara para mí. La única referencia que había similar era la de un pozo petrolero, ¿no? sí, era extraño. Por el tipo de estructura. Pero después, pues ya siguió la construcción, siguió creciendo y con el enigma de no saber qué era. Total que ya después ya supimos qué era una estación de televisión que venía de W, el dueño, el señor Azcárraga. Total que ya cuando estábamos en la secundaria, había un programa que pasaba al mediodía que eran variedades de mediodía, que lo conducía anímicamente el Cesarelli, Héctor Lechuga y Sergio Núñez Falcón. Era un programa de variedades. El Cesarelli era un cantor de tangos muy bueno que, sin ser argentino, era reconocido en ese género del tango, ¿no? Y presentaban uno que otro tipo de variedades, pero más que nada era puro relajo y improvisaciones y concursos leves que, total que yo asistía a ese programa como público, que había butacas en el estudio B. Pues yo asistía siempre, siempre, siempre y escogían a alguien del público para hacer un castigado, así le llamaban, ¿no? Yo concursé 16 veces y me regalaban, el premio era, por ejemplo, uno de los castigos era ir por toda digamos, de telesistema que estaba Televicentro, hacia el Monumento a la Revolución, disfrazado de algo. Lo mismo fui de azteca, de payaso, de diferentes motivos del castigo que era, ¿no? Y el premio era una camisa o una prenda de vestir que daban ahí en una tienda que estaba dentro de Televicentro, que se llamaba Santiago Bolaños. Sí. Santiago Bolaños estaba frente al café que era el Cisne y había 2 entradas en el antiguo Televicentro. Bueno, ahora ya no se llama Televicentro, pero había 2 entradas y en una de esas estaba la óptica del señor Octavio Ruelas. En el otro lado había una farmacia, droguería, fuente de sodas, y más hacia el estudio A, la entrada, una peluquería. Total que, no desviándome del tema de los inicios, yo concursé de tal forma que ya después decía, no, pues ya está muy visto, ya tiene mucho guardarropa. Es parte del elenco. Ya es parte del elenco.
Y entonces me invitaron a, bueno, ya a que me quedara ahí, pero no como elenco, sino como staff, digamos, hacían los comerciales que antes se hacían en vivo y con unas pequeñas maquetas y el locutor a un lado. Y ya, ahí estaba después, ya después que salió el Cesarelli, entró el Loco Valdés, recientemente fallecido, y ya lo dejó Núñez Falcón y Héctor Lechuga. Seguía, pero ya haciendo sketches nada más de... Yo también participaba en el sketch como extra, nada más para llenarlas. Hacían la escuelita y yo participaba ahí. Acto seguido, me empecé a familiarizar más con los técnicos, ya me conocían, les ayudaba yo con los cables. Y había un ingeniero que se llamaba Luis F. Arana, que era operador de audio, una persona mayor obviamente en mi situación. Yo tendría como unos 12 años, porque estaba entrando a la secundaria, como 12 o 13 años, y trató de persuadirme de que qué estaba yo haciendo, porque agarraba los cables y no trabajaba yo ahí, ¿no? Y no, pues es que quería ayudar, ¿no? Y él en el afán, no sé por qué situación, me, me acusó, me llevó con un ingeniero, al jefe de personal de audio, hasta su oficina que estaba ahí frente a los camerinos del estudio A, que estaba doña Aurorita, que era la que daba los camerinos, una señora mayor, muy querida, Aurorita, porque siempre daba bendiciones a todos. Ya cuando se retiraban, adiós, mi hijo, saludos en casa, a tu mami, a tu papi. Y exagerándole, ya nosotros le decíamos, hasta el perro le mandaba saludos, porque era muy, muy cariñosa. Y un señor Ríos, que había una máquina expendedora de Coca-Colas, que la operaba, él daba digamos, la moneda, la ficha para sacar el refresco. Y enfrente estaba la oficina del ingeniero Barrera, y el señor Arana me acusó, pero yo no tenía ninguna fechoría que hubiera yo efectuado en nada, ¿no? Total que me acusó y el ingeniero pues era muy tranquilo y me dice, ¿por qué está yo haciendo? Si quería ayudar, yo hago los comerciales de esto y esto. Y ahora síganme, ahora seguir al ingeniero Barrera. Ahí voy tras él, me lleva al segundo piso del frente por Chapultepec, al personal donde estaba, era el señor Ernesto Santillana, era el jefe de personal. Total que ya me dice, el señor se queda a trabajar a partir de ya. Pero se me hizo bien raro, ¿eh? Estaba yo para 13, 14 años. Y entonces me dice ya, pero ¿cómo a trabajar? El señor Santillana era una persona un poquito, pues, dentro de su puesto, debo interpretarlo así, muy quisquilloso, ¿no? De que por qué él, y estaba muy joven para... Total que me arreglaron la edad extrañamente, querida amiga, me arreglaron la edad porque yo tengo una edad en el Seguro Social y otra la que tengo. No, pues sí, es que no estaba permitido tampoco que los niños... No, desde entonces, pues para nada. Ahora tampoco, pero sí trabajan. Y entonces, pues total que yo ya entré ahí a trabajar, me empezaron a dar mi sueldo, cobraba yo ahí con don Carlito. Total que así entré ya. De repente ya estaba yo adentro como técnico, ayudante de microfonista en audio. Y pues muy bien, después ya fui microfonista en el Boom, que es el aparato que todavía se usa hoy día, pero ya yo me acuerdo que dentro de pues la habilidad que tenían todos los operadores del Boom, que era Charlie Cabello, Rafael Herrera, Ricaño, otro compañero que le decían el mecánico, que era de Zacatecas, Cesario Escobedo, eran los microfonistas de la época.
y yo les ayudaba, entonces los llevaba en el carrito de un lado a otro de la escenografía que correspondía a las escenas a grabar, o bueno, no, se hacían en kinescopio, pero más bien era en vivo. Y con un micrófono, ya después ya fui microfonista y pues tuve cierta habilidad porque teníamos que tener habilidad, porque si no, pues no progresábamos y pues no había ese puesto para otro más que para el que le estaban dando la oportunidad. Y sí, tuve la suerte de tener cierta habilidad, manejarlo rápidamente y llevaban todos manejaban la plataforma del boom a su tope para evitar sombras, entrar de arriba hacia abajo, pero a mí me da pánico la altura, ¿no? No me siento bien. Entonces, cuando mucho a la mitad, bueno, ese no fue problema. Pero el problema está en que tenía yo recoger la caña, ir caminando sobre la plataforma y ya dar la vuelta y sacar la caña para la siguiente escena. Pero el ayudante tiene que tener cierta habilidad, ¿no? Total que me gira mucho, 2 veces me giró demasiado y se volteó todo el boom con todo el carrito y hay una anécdota ahí de que estaba yo, bueno, me dio la vuelta y cayó la caña con todo el micrófono. Ya su programa ya era grabado, ¿no? Entonces, sale el operador de audio, que ya era Rafael Herrera, ya era ya habían ascendido a operador de audio, y baja y lo primero que hace es checar el micrófono si estaba bien. Y yo tirado ahí, no se preocupó por mí más que Por el por el mentado micrófono. micrófono. Pues, pues sí, era parte de la herramientas de trabajo, ¿no? Pero bueno, no lo hice a propósito, no, sino así era la situación. Después ya, pero yo tenía una particularidad que era yo demasiado, pues, chistosón, como me dijo un día el señor Mario de la Piedra, porque bromeaba yo con muchos compañeros. En sí todos bromeaban, ¿no? El mismo este, Roberto de la Rosa, todos eran bromistas a morir. Cuando eran las fiestas de fin de año, los conatos de huelga dentro de la empresa, nos acampaban dentro y era un sinfín de bromas, de pues de guasas, de cantidad de cosas muy simpáticas, sanas todas, ¿no? Sí, no, era Sanas. una familia. Era una familia. Sí había pues gente que le gustaba la tomadera, pero no cuando no, sí llegaban borrachos, sí llegaban algunos. Y pues ahí solapando y cuidando su integridad, ¿no? Entre ellos mi querido Juan Whitburn, que era simpaticísimo. Y en las fiestas de fin de año hacían unos cócteles, hay un garrafón de los que conocemos de agua electropura en aquel entonces. Bueno, todavía existe, pero los llenaban de auténtica bebida de Cuba y ahí se servía. Bueno, era un relajo muy, pues avesado, pero para la época era muy tranquilo, ¿no? Por los desmanes que hay actualmente. Total que, y dentro de eso que estaba yo comentando, de que era muy bromista y muy chistoso y hacíamos desmanes ahí a un compañero que me venía a hacer Olorio, que le decíamos el muerto, precisamente el día de Todos los Santos, el día de Brujas, que Halloween, digamos, lo paseábamos por todos los pasillos de Televicentro, cargándolo con cirios y, bueno, era un relajo tremendo. Entonces, eso llegó a oídos de señor Mario de la Piedra y me mandó llamar a la oficina, su oficina, y me dice, oye, que usted es muy chistosito, ¿no? Y ¿qué le contesto? No sé por dónde iba la pregunta, cuál era el resultado. Le digo, pues me gusta divertir, que se ría la gente y mis compañeros, y pues se me dan, y pues sí me gusta. Y me dice, ¿serás capaz de escribir un programa? Yo ya tenía cierta
no experiencia, sino nada más visual, ¿no? De ver los programas cómicos, me llamaban mucho la atención. Me llamaban mucho la atención los programas cómicos. Y yo ya tenía una experiencia antes hacía yo funciones de títeres, con esos titeritos que había antes de cabeza de barro, y tenía yo mis pininos en ese sentido, ¿no? Dije, sí, cómo no. Y dice, pues mañana quiero que traigas un programa para Arriba al Norte. Pues yo hice lo que pude, lo escribí, lo desarrollé, lo llevé, era muy, muy, muy incipiente mi participación, pero hasta yo fui actor ahí en ese programa, ¿no? De Bueno, ahí Arriba al Norte. Mario Este de la programa lo Piedra estaba conducí, en Darcy, ¿no? Ellos todavía bueno, pertenecen sí, a Darcy. realmente, no, ya no, ya era jefe de producción de Canal 2. Ah, ok. En ese entonces estamos hablando cuando me dio la oportunidad, pues como en el 60, ¿eh? Pero las fechas están un poquito complicadas porque él estaba en Darcy, pero ya después dejó Darcy, se quedó como jefe de producción. Sí, es que unos se Cuando lo nombraron fueron jefe de y producción, otros se quedaron. bueno, sí, porque digamos, de ahí de Darcy casi salió mucha gente. Miren, Mario de la Piedra, que fue ejecutivo de ahí. Mi querido Erros también salió de Darcy. Él empezó en W, pero estuvo en Darcy. Miki Tavares, Matute. Matute, Chucho Cervantes, ya de los nuevos, de los más para acá. Chucho Cervantes. ¿Quién más? ¿Quién más? Matute, bueno, Matute fue gran. Núñez de Cáceres, Sí, también. Guillermo. Sí, todos esos Porque eran Darcy. era puro Darcy. Entonces, realmente de otra agencia de publicidad no hubo anexados que se hayan pasado a, a Televicentro, bueno, a Telesistema, Lo que era Televicentro casi fue pura gente de Darcy. totalmente. Y entonces ya hice el programa ese y era un programa que pasaba por Canal 4. Costumbrista, Arriba al Norte, pues era con tópicos del norte, lo animaba el tío Plácido. Y ese es de los primeros programas. Ya el programa ya existía cuando me lo dieron a mí, cuando yo lo escribí, pero estaba un poquito muy a la deriva, no había libreto, y entonces por eso me llamaron a mí. Lo dirigía Octavio Menduet, no sé si Sí, tiene el referencia de punto él. de Kiki Casado. No, no, ese es No, el que era capitán de policía. Y sí, que, exacto. Coronel, y después bueno, siempre tenía sí, incluso sus nexos con la policía, mucho, el coronel, Octavio Mendoet, tenía ¿no? esa placa. Tenía placa, claro, sí. Falleció muy joven, por cierto, Octavio Mendoet. Y él lo dirigía en cámaras y otros los dirigía Montejano Raúl, Pérez, ahí se me fue el nombre, Montejano. Entonces, dirigían ellos, entre ellos dos dirigían las cámaras. Ese programa de Arriba al Norte fue de los primeros en exportarse al sur de Estados Unidos. Pasaba en Texas, hasta Chicago y en Los Ángeles llegó a pasar ese programa. Y el tío Plácido era muy conocido allá en esos lares. No, yo también como participaba, me tocó una anécdota nada más, digo, una anécdota de que me reconocieron un día que tuve por oportunidad de salir por allá. Me reconoció una familia y me invitaron amablemente a su casa, estuvimos platicando ahí. Pero fue mis primeros escarceos de escribir programas, ¿no? Después ya se vinieron oportunidades más grandes para escribir. ¿Y quién le pone el pollo? Un compañero que se llamaba Juan Guerra, que era camarógrafo, compañero de Roberto, que era Martel, Roberto, ¿quién más? El esposo de Conchita, bueno, Wilbur,
el esposo de Conchita, se Hermano llamaba David. Kerman. Y entonces, él me puso el pollo que me decía copete de pollo, copete de pollo, copete de pollo, copete de pollo. Y ya después se quedó puro pollo. Y ese fue el nacimiento de ese apodo, que hasta la fecha no me lo he podido quitar. Que ya de pollo ya no tenemos nada, pero bueno. No, pero él se quedó, ¿Perdón? que se quedó para siempre. No, bueno, también por la edad, o sea, era de los más chiquitos. Pues sí, claro, en ese momento sí. Es que era una situación ahí muy atrayente la novedad. Muchos entramos así sin tener la preparación adecuada como para ser técnico o como para ser escritor, como para ser actor. Muchos actores vinieron del cine, cantantes de la W, toda esa situación, porque no sé si recuerde o debe estar enterado que hoy inicialmente era Radiópolis, Sí. ¿verdad? Había una placa inclusive ahí junto a los teléfonos que era el conmutador, porque ese era como un centro de radio, ¿no? Sí, esa era la idea de don Emilio Azcárraga Vidaurreta, que iba a ser Exacto, la ciudad del radio. exacto. Pero en el camino se atravesó la televisión y fue lo que adquirieron, ¿no? Sí. Pues así empecé yo, digamos, y yo después seguía con la dualidad de escribir ya programas más importantes, porque yo había un programa de Lances a ganar después Humberto Navarro también salió, otros que nos estaba olvidando, Humberto Navarro, que era hijo de la cajera de Darcy, Humberto Navarro, Ok. y él era office boy de la agencia de Darcy. Sí, no, pues le Después, decían niño, porque exacto, niño para acá y niño para allá. exacto. Pero pues fue muy avesado, muy astuto y se movilizó. Y digo, no quiero menospreciar a nadie ni hablar mal de nadie, pero las circunstancias fueron así. Él sobrepasó en cuestión de cámaras, de dirección de cámaras, pues destacó, digamos, no por la habilidad de dirigir cámaras, que para eso estaba Guillermo Núñez de Cáceres, que estuvo mucho tiempo siempre en domingo, tenía muchos programas, muchos programas hizo, lo mismo que Mario, todo eso, el Yate del Prado, el Panzón Pan, cantidad de programas. Pero cuando ya en su oportunidad estuvo Humberto Navarro, se especializó mucho en el aspecto de la comedia. Sí. Y él fue el que me llamó para escribir Silvia y Enrique. ¿Me vas a extrañar, viejito? Sí, sí te voy a extrañar, pero deja de comer para darte tus pasajes, tu pasaporte, por favor. Mételos en mi bolsa. Está rico el chicharrón. Yo no sé para qué te vas a Los Ángeles, mi vida. ¿A qué te vas a Los Ángeles? Es una sorpresita, ya lo vas a saber. Te vas a sentir orgulloso de mí. Mira, deja de comer. En el avión sigues comiendo. Mira, hazlo por mí, no te voy a ver en 15 días, mi vida. Te voy a hablar desde Los Ángeles para que no me extrañe. Mira nomás cuánta comida llevas, mío. Canastas y... Oye, ¿para qué llevas los pollos esos vivos? Por si se cae el avión en un lugar donde no hay comida, entonces con el gallo y la gallina crío pollitos. En Silvia y Enrique yo era microfonista y me llama, bueno, de repente faltaba alguien que hiciera, no sé, un doctor o X, y yo lo hacía. Ya después ya era parte del elenco. Hice cantidad de programas de Silvia y Enrique. Y que no me gustaría decirlo, pero con, digamos, cierta personalidad, porque yo hacía un personaje que era imitar a Rafael, hacía yo la mímica de Rafael, para que era el club de Rafael, que lo llevaba Silvia, para darle coraje a Enrique Guzmán, que era la otra parte. Entonces, sí, se enojaba porque era el cantante además, ¿no? Sí. Y esa era la tónica del programa. Se sale, ya termina el programa
y este Mauricio Cleif, que es que él escribía Silvia Enrique, me llama para hacer los Beverly de Peralvillo. Y ahí tenía yo que hacer un personaje de una familia que era el Borras, Leonorila, Amparito Rosamena, el Comanche, Arturo el Bigotón Castro y otros más de elenco. Era una familia grande. Y yo era el abuelo. Usa libros de medicina. Lurra Ríos, dijo. Pues cocha, diche, Comanche. Señor. Presénteme a su madrina. ¿Perdón? Ha de ser interesante comer penicilina en mole verde. Pero sí. El abuelo Musaraña. Entonces, estamos hablando como del 70, por ahí así, y me maquillaban de anciano. Ahora ya no necesito maquillarme. Ya no hay programa. Sí. Y me he conservado en el personaje, ¿no? Y pues, todo bien, ese personaje fue muy socorrido, nada más que estaba yo, y yo era técnico y al mismo tiempo era yo actor y escritor, Y lo que no sale. sé, pero era mal visto ahí en la empresa, porque nadie podía cobrar como sueldo base, como empleado y como extras, ¿no? Como le llamaban, pues por fuera, ¿no? Por fuera, nada más las cuentas que nos daban en las agencias, eso sí estaba válido porque era un acuerdo. Pero aquí no se podía hacer eso. Entonces, el ingeniero Chávez, que era muy recto, me decía que quién me había dado, ¿por qué hacía yo eso, no? Porque me dieron permiso. ¿Pero quién te dio permiso? El señor Azcárraga. A ver, pregúntenle, pues no. Nunca le pregunté. Y así me la llevé años y años y años, hasta el 80 en que renuncié a mi planta de empleado ya era operador de audio en ese momento. Entonces ya me dediqué más a escribir. a escribir, sí, porque de actuación sí hice unas cositas con Humberto, pero no, le gustaba más que escribiera yo nada más. Hice bueno, me he seguido, gracias a Dios, con muchos programas, ¿no? Ya en el 80 fue cuando, no, en el 77 viene la cuestión de Cepillín. Son nuestras palabras. Sí, por medio de hola, ¿cómo estás? Ya estamos utilizando palabras o modismos. Pero ¿cuántas veces incurrimos en el error de utilizar palabras que son incorrectas? Muchas veces hemos escuchado a algún familiar o algún tío que dice, ¡ah! Fulanito anda gripado. O sutanito anda engripado. Y está incorrecto. Es incorrecto. Es que contrae la gripe. No que está gripado ni que está engripado. Es que contrae la gripe. O sea, contrajo la gripe. Hay una anécdota que resulta que yo estoy viendo el programa en la tele, el de Raúl Velasco, y sale Carmen Salinas diciendo que conoció a un payasito muy simpático y quién sabe qué en Monterrey. Yo no lo desconocía el nombre, ¿no? Y lo pasa, Cepillín. Entonces, pues como lo conocemos, ¿no? Pero la noticia era de que él empezaba en Canal 2 a partir de tal fecha, todos los días a las 3 de la tarde. Bueno, yo me di un resentimiento y a la vez un coraje, porque yo conocía, por ejemplo, a Bozo, ¿verdad? Y me manda a llamar Héctor Cervera. Y me dice, Ocho, te mandé a llamar porque te felicito. ¿De qué? Tú eres el payaso. Ah, ¿en serio? Y me dio un abrazo. ¿Me acuerdas? ¿De veras, Héctor? Uy, sentí el gusto tremendo. Y lo sigo sintiendo. ¡Córcholis! Usted se peleó, por supuesto. Bozo Bocinas, el Cara Limpia, otros payasos que andaban ahí haciendo sus pininos y jamás le dieron un programa fijo, sino era esporádico con el Club del Hogar, que era Canal 4, y esporádicamente, ¿no?
y me dio coraje, ¿no? Bueno, eso fue un domingo. Al otro día, el lunes, yo terminé de hacer, hoy mismo con Ochoa, salí de trabajar, voy por arriba, saliendo del estudio J, que estaba en la parte de arriba de Televicentro, voy caminando y veo que está ahí Sergio Peña, es decir, Sergio Peña era el esposo de Quipe Casado. Exacto. Y entonces veo que está Sergio Peña, que yo lo conocía, lo veo que está con Cepillín. Y dije, pues no, pues ni modo, tengo que saludar a Sergio Peña. Era mi camino, inclusive, no puedo salir por otro lado. Entonces voy caminando y le digo, los saludo, señor Peña, buenas tardes. Me sigo y con sus manazas que tenía, que era muy corpulento, muy grande, me toma del brazo, me da un jaloncito así y me dice, Cepillín, te presento al escritor de tu programa. No, pues ni hablar. Como si yo estaba gritando contra él y resulta que ya era yo el escritor. Y pues ni modo, era trabajo y gracias a Dios siempre he dado gracias a Dios. Digo, no podemos rechazar, ¿no? Entonces me dio 3 años hicimos el programa, que era por 10, pero extrañamente se terminó el contrato por 3 años, a los 3 años de Cepillín. Y ahí me he seguido con otros programas, Laura Piccolo, tuve la suerte de inventar Chiquilladas. Así, ese fue muy importante. Sí, estuvimos bastantes años ahí con Chiquilladas y con unos resultados. Digo, yo no me vanagloreo de haber tenido eso. Digo, de haberlos tenido, sí, pero me refiero a que, pues si Lucerito es Lucerito, pues es porque ella se empeñó en seguirle, ¿no? Yo le di la oportunidad ahí, pero ellos se siguieron y pues qué bueno, ¿no? Qué bueno por ellos. Ahora, Ensalada de Locos, ¿qué tanto estaba escrito y qué tanto era improvisación? Manuel Loco Valdés. Héctor Lechuga. Y Alejandro Suárez hacen una jocosa y trastornada ensalada de locos. Bueno, debo aclarar que Ensalada de Locos escribía Manuel Rodríguez Ajenjo. Pero no hacían, no era entre los dos. No. Él hacía Ensalada de Locos y hacía La Academia de Ambrosio, que fueron grandes éxitos de la televisión. Ah, ok. En su momento. Bueno, pero puedo responder la pregunta. Sí había un libreto, porque lo hacía inclusive él, pero ellos se salían mucho del libreto y improvisaban, pero realmente sí ha habido un libreto, ¿no? La única, porque inclusive hasta con El Loco sí se le escribió muchas veces. Había un programa que era El Show del Loco y ahí sí lo escribíamos Manuel Ajenjo y yo. Varios programas hicimos juntos. Sí, porque dicen que lo que era El Loco, Chabelo, de repente sí se iban por la libre. Sí, pero siempre sí iban por la libre porque había una base de donde irse por la libre. Porque realmente solos no pueden. O sea, no quiero que malinterprete. Pero si dicen, por ejemplo, la situación está en un consultorio médico, ¿no? Entonces ya está escrito todo. Y si en ese momento se les ocurre algo al calce, es porque están ahí en ese consultorio que uno sugirió, ¿no? Sí, tienen el Pero principio. no, digo, no les quito mérito, porque para ser un escritor necesitamos un buen intérprete. Si no, no es válido el éxito, porque depende mucho del intérprete. Uno cuando está escribiendo, por ejemplo, yo escribía a Capulina, no todo el tiempo, pero cuando ya fue solo, tiene uno el tonito de Capulina para poder escribir, ¿no? No, y su forma de ser y cómo se mueve, cómo forma de ser y cómo y después ya en esos momentos últimos de querido Capulina, ya su condición, ¿no?
Sí, hay que cuidarlos. cuidarlos y no poner escenas que sean no logradas por él, ¿no? Pues esa es la historia de más o menos del pollo, pero debe tener alguna pregunta por ahí todavía. De los directores de los inicios, ¿quién era el más estricto, el más enojón? Era primo de Whitburn, que se me fue el nombre ahorita, pero digamos estaba también, Pepe Morris también fue director de cámaras. Todos cuando, él era técnico, José Morris. Sí, empezó con... Era switcher. Pero de repente ya fue director de cámara. Y en cuanto se subían a la dirección de cámaras, cambiaban, pero totalmente, ¿no? Ahí eran importantes. Sí, porque ya pues, la responsabilidad, el estatus, algo los hacía cambiar. Pero no eran malas personas, pero sí más estrictos, ¿no? Por ejemplo, también estaba René Navarro, que era cubano, dirigía Toño Fernández, también. El que era muy enérgico era Héctor Cervera. Ah, sí. Uy, era severísimo. Este señor que acaba de nombrar era el de Pimpipoca y su máquina loca. ¿Quién? ¿René Navarro? René Navarro, que después estuvo en Los Ángeles. No estoy bien seguro, me fallaré un poquito. Yo la referencia que tengo de René Navarro es que él hacía Alegrías de Mediodía. Y él manejaba una revista que se llamaba Bohemia, la introdujo aquí en México, la revista Bohemia. Y él, dentro de sus abusitos que tenía, nos mandaba a Alberto del Bosque, que era el director de cámaras después, Siempre en Domingo, y después fue camarógrafo. Nos mandaba a repartir revistas de introducción a las colonias y nos daba $1 al día, que no era, de todas maneras, si hoy no es nada, en ese momento tampoco era nada. Pero bueno, son experiencias. Pero el de Pimpipoca me quiero acordar del nombre. También era cubano. Porque el cubano de Kipi Casado, el señor, él llegó de Cuba, él trabajaba en la MC de Cuba, y vino a hacer aquí unos programas, pero ya empezaba, ya era Televicentro. Sí, también llegó el que después estuvo en mi cine, también que fue socio de Don Emilio en los cines. ¿Cómo se llamaba? Carlos Amador. Carlos Amador. Bueno, él yo ahí, ¿no? Sí, él hacía Reina por un Día, Gitazo Royal, no, unos programazos y sí era muy, muy enérgico. Él llegó de Cuba. Bueno, pero él era cubano, no. No sé, pero llegó de Cuba porque los programas que trajo, el de Reina por un Día y todos esos, eran programas cubanos. Ok, sí puede ser. Él los había hecho allá. No puedo recordar de los programas. Bueno, el Garita también. Gonzalo Garita, que después Gonzalo Garita. se fue a Él venía, Walter Thompson, ¿no? Sí, y después... Walter o Macán. Walter, y después fue socio de Noble y Asociados. Ok. Hacíamos un programa que se llamaba algo de Gutiadoxo. Sí, de las llantas. Era Walter Thompson patrocinaba. Sí, pero era un musical. Y una vez se enojó Constanza Hull, que era tiene su bailarina, su grupo y todo eso. Y se enojó con él muy fuerte, con Gonzalo Garita. Se gritonearon muy fuerte. ¿Se acuerda que afuera del estudio había una barandilla para salir ahí a dar indicaciones desde arriba? Y desde ahí se gritonearon.
y decía, aquí está la prensa, y no, no es cierto, no había nadie de... ¿Y qué me cuenta de Luis de Llano? Palmer. Prácticamente él fue el que hizo la televisión. No sé su antecedente, de dónde vendría, si de España o de no sé, pero el caso es que él era un mago de la... Él le puso el loco, él inventó cantidad de programas, hacía obras de teatro. No, era un genio y como persona, pero él no era enérgico. Era sí, enérgico en el sentido de hacer las cosas bien, ¿no? Pero no, hay otros que son eran, como Héctor Cervera, era muy fuerte, muy desesperado, sino muy rudo, trataba mal a la gente. Ese es otro tipo de, de persona que se dedique a la televisión y que quiera que salgan bien las cosas. Entre más armonía haya en un programa, en un staff, en un elenco artístico, mejor salen las cosas. No solapar, ¿no? No solapar cosas, pero sí, No, y son muchas horas de trabajo, hay que llevarla bien. sí, es que antes los directores de cámaras venían por la agencia, ¿te acuerdas? Sí. Porque tenían su equipo, ¿verdad? Broker. Su propia gente, ¿no? Entonces, eran pocos los que, más bien casi no había de la empresa, ¿no? No había, ¿no? Sino de la empresa estaba nada más lo que eran los camarógrafos. Sí, el Todo staff lo que era técnico, la ¿no? parte de dirección de cámaras, dirección de escena, los productores de los mismos comerciales, Sí, todo eso venía sí, de porque cada el una de productor, las agencias. sí, y la supervisora, la señora Nancy, ¿verdad? De Darcy, de Jabón Palmolive, que Así, eran tremendos, ¿verdad? no, las Era, supervisoras eran, ponían, por ejemplo, voy a poner aquí un ejemplo, ¿verdad? De que le poníamos el comercial en la maqueta, que era una cuneta ahí, y no, corte, va, no, así no. Y venía y le ponía otra. Y otra vez acá, y no para acá, y no para acá. La mayoría de las veces, el producto quedaba igual que como lo habían puesto originalmente. no, pero tenían Y, que sobresalir en algo. pero era el responsable. Cada marca tenía su supervisor. Cada producto tenía su supervisor, era como jefe de marca o algo Eran le llamaban así, ¿no? pues, los productores Ejecutivo de cuenta. de cuenta. Ejecutivo de cuentas, sí. Y Sí. entonces íbamos a cobrar nuestras cuentas, hablando de cuentas, a Publicidad Darcy, que estuvo ahí por Reforma, por El Ángel, Sí, mucho tiempo. También el esposo de Silvia Derbez, así el señor Camacho también, no, el señor Camacho era de la Wallace, de la señora Wallace. sí, Una de modelo, Wallace, pero era otra agencia esa. el otro La de, era Augusto. Ay, ¿quién ¿cómo se era? llamaba? Que es el papá Sí, de Derbez. Augusto Estaba Elías. ahí en Bucareli, estaba en Bucareli la agencia. Sí. Pues eran agencias, y las del señor Mitrani, los comerciales del señor Mitrani, de los muebles, eran unos clientes potenciales. Sí, no, pero las más importantes en esas épocas era Walter Thompson, McCann y Ferrer, Darcy. Darcy. Es que tienen muy buenas cuentas. Ferrer manejaba muy buenas cuentas, ¿no? No, bueno, tenía Noches Tapatías. Sí, el Casa Madero, ¿no? O no, Este, ese era tequila sausa, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí, pero el de Madero, el que dirigía cámaras, era un tabasqueño, un chaparrito, era muy simpático, que era compositor también. Bueno, primero sí estaba yo muy ávido con los nombres, ahorita se me fueron. no, pues es que son un chorro. El señor Riverol él era el El mero Riverol mero de era de Darcy. Darcy. Sí, y muchos años también ya. Sí, no, a todos los de Darcy sí los conocí.
Esta persona que le digo que es tabasqueño, inventó, bueno, compuso la canción esa, que es un himno de Tabasco, ¿no? De mi cinta, no, es en Yucateca. Mi cinta colorada, vamos a ver. El torito se llama algo así. Bueno, no quiero adentrarme en eso porque no lo tengo bien presente. Pero sí, era una época muy linda porque todos éramos familia, todos dentro de un mismo edificio y el trabajo era increíblemente, la disposición era increíble y grabábamos en la noche. Terminábamos, por ejemplo, empezábamos como a las 10 de la noche, más o menos. Desmontaban la escenografía y ahí mismo, al otro día, a las 10 de la mañana, ya estaba otro programa en el mismo estudio. Y escenografías corpóreas, no pantallas como ahora, ¿no? No, y con trazo, Cava, el escenógrafo, que pintaba los paisajes, todo, a puro gis, ¿verdad? No, y se veía bien. Claro. Oye, El cuento de Enrique Alonso, sí. que era una gloria ese programa. No, pues ¿cuántos años duró? Años y me acuerdo que cuando los famosísimos Bosques, era la vuelta al mismo árbol, Árbol. ¿verdad? Era genial eso. Oiga, ¿y qué me cuenta de la oficina? La cantina que estaba ahí a media cuadra. Ah, bueno, la cantina, sí, a la oficina, sí. ¿Dónde estabas en la oficina? Ah, bueno, ¿verdad? Ahí junto estaba, bueno, yo digo, lo tengo que decir porque así fue, ¿no? Yo tuve la suerte, porque, no sé, lo denominé suerte, pero de no haber caído en excesos de alcoholismo. Me puse dos borracheras, así lo digo, en los fines de año, los famosos brindis que hacíamos en cada foro, en cada estudio, eran estudios, hacíamos los brindis y se juntaban ahí el staff de cada estudio y hacían sus brindis, no todos, pero sí, otros se anexaban. Y ahí me puse un par de borracheras en un par de años, no me duró tanto, sino que en un solo día. Y ahí hay una anécdota de que parece que pues a Matute, del estudio A, de un comercial de autos, se robaron el coche de ahí, lo sacaron y nunca supieron quién fue. ¿No supo esa anécdota? No me la sé. Extrañamente, con el comandante Mejía, que era una personajazo, y nadie supo qué pasó. No sé si se haya aclarado la verdad de las cosas, pero hasta donde tengo entendido nunca se supo ni cómo ni quién. No, a mí mi papá me contaba que sí. ¿Pero usted trabajó o no? Yo trabajé desde los 17 años en la productora de mi papá, haciendo comerciales, pero tuve la suerte de estar con Fernando González haciendo los primeros capítulos de Iniciadores de la Televisión. El merengue. Con el merengue. Y aparte de eso, en 1960 yo empecé a hacer comerciales, porque no había niñas que hicieran comerciales. Entonces, yo empecé en 1960 haciendo comerciales y haciendo doblaje, porque llegaba mucho comercial americano, de Helen Curtis, y había vocecitas de Kellogg's, por ejemplo, traía comerciales con pajaritos y cositas así, y todo ese doblaje lo hacía yo. Muy bien. Después, a los 17 años me meto a trabajar ya en forma a la productora de mi papá, y pues hasta que se
se enfermó fue cuando seguí con él, pero me dediqué a cuidar. Ah, ok. Por eso tengo más o menos noción de todos y más o menos me conocen todos. Porque inclusive a las comidas iba, ¿no? Sí. Acompañando a su papá. Sí, porque ya le había dado el derrame cerebral que tuvo. Sí, está un poquito minado en sus condiciones, pero bien, con mucho gusto siempre. Hasta que eso desapareció. Yo me acuerdo, hay una anécdota de Carlitos Vidaurreta, ¿se acuerda de él? Que era el pagador. Sí. Y Dorita Orozco. Sí, su esposa. Sí, él, una vez, de las últimas comidas en Arroyo, en el Salón de los 24 horas que se llamaba, Sí. y hacían las comidas, los organizaba Whitworth, que era el iniciador del convivio. Él dijo, Carlitos Vidaurreta dice, muchachos, hay que hacer las comidas más seguido, que se hacían cada año, ¿no? Hay que hacerlas más seguido porque uno nunca sabe. Y pum, desgraciadamente, ya no hubo próxima para él. Sí, no, sí, por eso también fue que Chabelo decidió hacerlas uno en su oficina y en su casa, porque dijo Wilbur, es que hay muchos que ya no tienen para dar la cuota para hacer las comidas en restaurante. Y dijo Chabelo, yo los invito, pero nos seguimos viendo cada año. Sí, sí, ahí en su terreno Sí, que estaba enfrente de... en el callejón, sí. Sí, hizo nada más creo un par, ¿no? Algo así. O Sí, una, ¿no? ahí fueron como 2 o 3. Otra fue en el sindicato. Sí. Y otra Hubo fue una en su casa hubo una. casa en San Sí. Jerónimo. Ya me acordé del director de cámaras que era muy... Luis Alberto Montes, el Ronco. Sí, Ese era, pero le gustaba mucho es como mejor Era dirigía, ¿verdad? bravo. Y era primo de los Whitworth, que era de Chicles y de Juan, y le gustaba mucho. Hicimos unos programas geniales con él. No, Bueno, regresando a la actualidad. también era... El Demonio Vega, sí, llegaba vestido de mariachi a 24 horas, con una bota y del otro lado un mocasín. Era un personaje. Sí, el demonio Vega. Él tenía un hijo que era músico, tocaba la trompeta, el hijo del demonio Vega. Bueno, Pepe se casó con varias modelos, tuvo varios matrimonios. No, sí, bueno, tiene creo que 12 hijos. La Viquina, Sandra Chávez. Bueno, es que era galán. Pepe Sí. Siempre fue galán. Y Sí, galanzazo. Yo lo vi, que será hace como 2 años, y todavía se ve bien. Igual, muy bien, sí, yo lo vi bien. Estaba yo con lo de la cuestión esta de que el matador que no fue él, él era como ayudante de Carlos Miranda, de artistas más, andaba por la onda artística él, ¿no? Sí. Y resulta que él me dijo que Alfonso Prado, que también dirigió cámara después, ¿sí lo acuerda? Sí. Alfonso Prado. Sí, claro, Pradito. Que era camarógrafo. Y después estuvo a cargo del canal. No recuerdo eso. Sí, puede ser, sí está bien. Él era sobrino de Esperanza Iris. Creo que heredó el teatro, le tocó algo, no supe. Pero el caso es que él estaba interesado en saber de Pepe Morris, estaba en la casa del actor. ¿Cómo le hizo? Porque él quería entrar Alfonso Prado. Yo sé, digo, donde me quedé, es que Alfonso Prado siempre tuvo dinero, ¿no? Pues, pero bueno, no sabemos nunca la situación real hasta tenerla al palpo, ¿no? No, lo que pasa es que también después no hay ni quien lo cuide a uno. Y lo pues que sí, buscan es estar con gente que sea de su mismo círculo y gente con el que pueda platicar. Sí, también, porque yo ahorita no hay con quién platicar de lo que estamos hablando. Cero, ¿eh? Un poquito con Ajenjo y ya, se acabó.
Y ahorita menos por la pandemia, ¿no? No, pues ahorita estamos, sí, por eso estoy aprovechando, porque mucha gente que todo el tiempo está en la calle, ahorita tengo la oportunidad de que estén guardados. Se cortó un poquito, no entendí. Que tengo la oportunidad ahorita de hablar con la gente porque está en su casa. Sí, correcto. ¿Esto para qué es? ¿Alguna? No sé si me indicó la vez pasada que hablamos. Sí, va a ser para un canal de YouTube, que son iniciadores de la televisión. Ok. Qué interesante. De todos modos, en cuanto lo tenga, se lo mando. Muy bien. ¿Eso quién lo auspicia? ¿Quién lo...? Nadie. Lo estamos haciendo mi hermano y yo. Muy bien. Pues felicidades. No, pues esperemos que nos vaya muy bien. No tenemos la oportunidad de que la gente que me conoce me está dando las entrevistas. Entonces, creo que hoy tenemos un material que no tiene nadie. Y si hay, ¿habemos alguienes, por así decirlo? Ahorita tengo ya, bueno, Arturo González Camarena me dio Sí. una entrevista y me dio mucho material. Tengo la entrevista con Miguel Ángel Erros. Todavía no se la hace. Hay un dato aquí que perdone que le quite la palabra. Tengo buscando unos papeles ahí por una situación familiar. Me encontré con unos papeles que tenía mi hermana, muchas fotos de Arriba del Norte, de programas con Marga López. Yo conocí en el programa de Toña la Negra. Ahí llegó por primera vez Alberto Vázquez con su mamá. Se lo presentó a Toña la Negra para que le cantara, porque ella no sabía dónde ir. Y le recomendaron que fuera ahí con ella. Y ahí fue donde cantó Alberto Vázquez, que lo escuché yo por primera vez. Bueno, ese tipo de fotos tenemos algunas. Pero a lo que iba yo es de que me encontré un documento personal del anexo del Seguro Social, en donde yo entré a la empresa en octubre de 1955. Ándele, pues ya se puede jubilar. Pero lo que pasa es que yo no soy empleado. Sí, ya perdió los... Ahorita en la actualidad llevo como 3, 4 años de empleado, otra vez en Televisa, porque fui empleado 4 veces. En los inicios, que ya le platiqué, después en los años 90 fui empleado otra vez y fui gafete blanco, ándele, para que se lo sepa. Sí, no, pues. Pero de verdad, gafete blanco, porque fui director de producción. Sí, también. Ya cuando fue después del terremoto, con el Güero Burillo y Rafa Bustillos, me dieron ese nombramiento. Fue muy poco el campo que pude hacer porque se fue todo para San Ángel, y ahí yo era de Chapultepec, director de producción de Chapultepec. Había muy poco que hacer y me duró muy poco el gusto, y el gafete se decoloró tanto que se perdió. Hola, señor Escarga. Dice, ¿y tú quién eres, chamaco? Digo, no, yo trabajo en la empresa. ¿Y qué andas haciendo aquí? Pues es que me acabo de casar, señor. Y ahí iba yo con mi pareja en ese momento. Y ella es mi esposa. ¿Y qué estás haciendo aquí? Ándale, vete. Como diciendo, si estás de luna de miel, imagina. Me digo, pero lo hizo muy chistoso, porque pone, ¿y qué estás haciendo aquí? En Acapulco, ¿no? ¿Y qué estás haciendo aquí si estás de luna de miel? Ándale, vete, ¿no? Fue la única anécdota que tengo de él, me hizo mucha gracia. Y con el señor Milmo, pues tuve varias. Bueno, cuando en el 1900, yo tuve un problema yo escribía a Luis de Alba, yo escribí el programa de Luis de Alba, pero a Humberto Navarro no quería que escribiera a Luis de Alba porque no era de él, era de Alberto del Bosque, y se hacía en San Ángel. Sí, era el pleito casado. Y era un pleito casado.
Entonces Humberto no quería que lo escribiera y había un estilo y afloje, y yo salía a relucir ahí, ¿no? Que no. Y entonces en una entrega de 25 años de la empresa, en la entrega de anillos, Sí. el señor Azcárraga era el protocolo pasar a cada quien a recibir su anillo y su diploma. Entonces me saluda y al mismo tiempo que me saluda, me prende la mano y me dice, así con esas palabras, porque no era mal hablado, pero las aplicaba bien. Sí. No me hagas pedos, viejito. Así nada más, Sí. pues ya lo ¿Sí entendí, ¿no? entendía uno? Entendí. Luego tuve una gran pues distinción para mí, porque yo tuve un padecimiento. Hablaba a un principio de que yo tengo problemas con la altura, ¿no? Sí. Entonces, hubo un tiempo en que me di no, estaba mareado constantemente. Y a otro compañero que se apellidaba Landa, también padecía lo mismo, no era lo mismo, pero el síntoma era el mismo, ¿no? Y Whitworth arregló con él, porque fuimos aquí, acá, y no, pues cada quien por su cuenta, pero no salíamos de eso, ¿eh? Usted me dice cuando corte ya, ¿eh? Terminando esto que me va a contar. Bueno, ok. Nos llevó que fuéramos con el señor Azcárraga. Nos puso una regañiza, porque ¿por qué andábamos mendigando en hospitales? ¿Quién sabe qué? Si para eso estoy yo y quién sabe qué. Bueno, dice, ¿saben hablar inglés? Pues sí, es cierto, ¿no? Le digo, pues el inglés no lo escribo, no lo hablo, no lo entiendo, pero lo oigo al 100%, por si sirve. Y ya eso le hizo media. Y bueno, a ver cómo le hacen, pero ustedes se van a Houston, porque él tenía un amigo, un hospital en donde él iba en Houston, y nos mandó a Houston todo pagado, todo, pero genial, ¿no? Y entonces me llegaban recibos de Houston y yo los tenía que llevar a la empresa, ¿no? Sí. Me llegaban y los llevaba a la empresa porque estaba mi nombre. Y después ya viene la devaluación. Híjole. Y me llega, ya después de como 2 años, y viene la devaluación y me llega el cheque y dijo, ¿qué hago? Pues de modo, lo tengo que entregar, ¿no? Y voy allá a la empresa, a la oficina del señor Sada, ¿no? Que era el de los dineros. Sí. Sí. Y entonces voy y digo, me llegó esto. Y la señorita, no recuerdo el nombre, pues, me dice, no, pues no lo puedo recibir. ¿Cómo? No es mío. No, porque está a nombre suyo. Y bueno, ya sí, fui con la señorita Elisa y le platiqué la situación. Me dice, no, yo no entiendo nada de esto. Ya vi cómo hablaba un poquito. Sí. No entiendo nada. Pues, ¿qué hago? Dice, pues no haga nada. Digo, pues, y yo hasta que vi al señor Azcárraga y lo vi y me dice, no, dijo, ese dinero es tuyo. Si nunca tuviste que haber devuelto nada. Sí, no, De lo que me llega, era como un remanente. Y bueno, hay otras cosillas, pero no. Solamente cuando terminó, por último, si quieren, para allá. Por último, cuando terminó, estaba chiquilladas y me habla Víctor Hugo Farril. Dice, ¿qué hiciste? Le digo, no, nada. No, pues algo pasó porque el señor Azcárraga quiere verte ahorita mismo. Digo, yo estaba en Chapultepec. Sí, bueno, en X lugar. Y dije, pues me lancé para allá. No, en Sevilla a la vuelta, en Emperadores. Sí. Estaba la oficina ahí. Y no, pues me lancé para allá rápido. Y voy y luego a entrar, ¿no? Viejito, que ¿sabes qué? Se acabó tu programita de chiquilladas. Oye, fue un golpazo tremendo, ¿no? Digo, señor, digo, está bien, usted lo decide así, está bien. No, pero déjame decirte, tienes derecho a saber por qué
porque se acaba. Bueno, si usted lo dice, está bien. Y ¿me puede decir por qué se acaba? Dice, por pendejo. Ah, sí. Sí, Ojo, no me hubiera era dicho. mucho humor. Sí. No, pues es que crecieron los chamacos. Exactamente, eso fue, así me lo dijo. Así fue exactamente. Uy, qué linda. Así fue exactamente. Y pues entre risa y llanto y no me olvides, pues ni modo a empezar a No, es pensar que otra cosa. sí lo conocí, lo Bueno, traté. rápido, nada más. Dice, cuando regresamos de Houston, le fuimos a dar las gracias y vino esta situación y todo eso. Y le vamos a dar las gracias y dije, no, pues y esta es su oficina, cuando necesiten algo, vengan, aquí estamos, quién sabe qué. No tienen que tocar ni avisarle a Elisa. Elisa, ellos te pueden entrar cuando quieran. Así gritado, ¿no? Bueno, pues ahí está. Un poquito antes de lo del cheque que me llegó después, lo veo en la calle y yo terminé de construir una casa y fui y le dije, señor, estoy en una apuración, necesito dinero, porque mi casa de la remodelación y que sabe qué. Dice, bonachón, muy bien, bien. Dice, mira, ves allá enfrente, estaba el 19. Sí. Y había oficinas de personal y dinero, todo eso. Dice, ¿ves ahí enfrente? Y dije, pues sí, el 19, ¿no? Digo, sí. Dice, mira, ahí es banco. Ahí prestan dinero, yo no soy banco, viejito. Se refería al Banco del Atlántico, que estaba en la esquina. Y yo pensando que me iba a mandar el 19 Sí. a que me prestaran el dinero. Bueno, pero le tengo mucha pleitesía al señor, porque yo una vez le escribí una carta diciéndole que para mí, yo no me distraje por la cuestión de la televisión, me distraje de mis estudios. No hice ni una cosa ni otra, más que seguir trabajando toda mi vida, desde el 55 que lo acabo de externar, hasta la fecha, y no hice estudios, ¿no? Bueno, entonces le escribí una carta dándole las gracias de que, pues, mi escuela fue la televisión, la escuela fue, mi carrera ha sido eso, y hasta puedo decir que sea una universidad para mí, porque fue algo muy, muy significativo y muy aprendido de mi parte, ¿no? No creo ser una lumbrera en producción o en escritura, pero me he defendido muchos años y estoy muy agradecido con el señor Rascarga, con la empresa, ¿no? Por eso me da mucho coraje cuando veo un canal una televisión que no está prendida en nuestra empresa, me da mucho coraje. Sé que ha habido muchos errores, pero mi empresa es mi empresa. Sí, no, la camiseta de los televisas no se la quita nadie. Y eso, yo decía, la camiseta no tiene, sí, pero necesito que me den jabón para lavarla, ¿no? Porque, ¿verdad? En una época estuvo fuerte No, es que no mucho tiempo, pero sí, sí, hubo una escasez ahí tremenda, ¿no? Pero gracias a Dios siempre me he defendido y he salido adelante con el favor de Dios. Pues muchísimas gracias. En cuanto tenga listo este material editado, se lo hago llegar. Y muchísimas gracias por su atención. Hombre, un placer, y además me dio mucho gusto, pues, por ser quien es y además por remover esas arenillas por ahí que no se me olvidan. Yo estoy haciendo un libro que no he empezado. Nada más voy a decir como, ya tengo muchas cosas, ¿no? Pero es que yo lo quiero hacer en orden y estoy mal, ¿no? Entonces, quiero hacer muy payaso. Entonces, quiero empezar a partir de la página, 4 páginas en blanco, ¿no? Y poner ahí, es que no me acordaba, hasta ahorita me acordé. Hasta ahorita me empecé a acordar. No, en cuanto lo termine, me lo manda. Ojalá lo termine. Esperemos que sí. Pues hay muchas anécdotas, pero bueno, me da mucho gusto y gracias porque
porque, como le digo, esos recuerdos son, con nadie platicamos, porque no hay, Sí, no, ya, es no, que ya no hay muchos- feedback de que nadie, ¿no? Y compañeros están muy retirados, muy... Hay una comedia que se hace, que hacía Elías el locutor, Elías de Neira, así Neira, con una vez Elías de la Coyota, fui aquí en División del Norte, con León Michel y todos ellos. exacto. Pero mi papá Era en, nunca quiso ir porque dice que se ponía medio mal, sí, que agarraban mucho la fiesta. mucho, era fiesta, era fiesta. Pero después ya se fue a, ya quedamos, pero muy poquitos, muy poquitos. Y ya no es de la misma índole que era pues, los verdaderos iniciadores, ¿no? Ya no, porque ya no hay tantos, ya muy minados o ausentes, ¿no? No, por eso Pero bueno, me di, gracias, me di mucho vuelo. me parece muy bien. Muchísimas Okay. gracias y ya estamos en contacto. ¿Cómo se llama su hermano? Antonio. Antonio. Mucho gusto, Antonio. Igualmente, mucho gusto. Y felicidades, que Dios los bendiga. Y Ya, estamos para servirles, ¿eh? Muy perfecto, amable. muchas gracias. Hasta luego. Hasta Bye. luego.